Bueno, ahora vamos a crear el modelo para representar esta cadena de Markov de tiempo discreto que varía entre dos estados, operativa y fallo. Ya, esa máquina, y aquí tenemos las probabilidades de transición, ¿ya?, que ya habíamos descrito anteriormente. Entonces, el software que nosotros vamos a utilizar es Simio. Simio es el programa, digamos, que vemos acá, que tiene una gran cantidad de características que lo hace muy potente de forma visual, aunque su desarrollo, en mi parecer, es quizá no tan simple como puede ser el de Arena o quizá el de AnyLogic, pero aún así tiene características muy interesantes vinculadas básicamente a la forma en la que opera, ya en términos visuales, la capacidad para desarrollar animaciones en 3D y cuestiones similares. Bueno, revisemos el modelo entonces. Lo primero que tenemos que hacer es generar, ya, el agente que nos permite ir generando un movimiento entre ambos estados, operativo y fallo. Para eso debemos crear esa entidad. Esa entidad lo vamos a crear con este bloque source o origen, ¿ya? Y acá vemos nosotros la información que aparece vinculada a este bloque. El único parámetro relevante para nosotros está en esta opción, la opción Stopping Conditions. ¿Ya? Lo que nosotros vamos a hacer acá es poner un número 1. Ese número 1 va a indicar que este bloque va a tener como propósito solamente generar un solo agente. Ese único agente va a cumplir la misión de representar la condición de la máquina. Cuando esté en operativa se va a considerar que la máquina ese día está operativa, y cuando esté en falla, que la máquina está en falla. Por lo tanto, en esta simulación no va a haber ningún otro agente, no va a haber ninguna otra persona. Tengan presente que este bloque normalmente se utiliza para representar llegadas de personas. Tenemos que representar los estados, entonces nos vamos al bloque server. Este bloque me va a permitir representar el estado, digamos, de la máquina, o los estados, ¿ya? Nosotros vamos a vincular ya uno de estos bloques para cada estado. Partamos por el primero, ¿ya? Vamos acá, hacemos doble clic y colocamos operativo. Este bloque va a representar primero el estado operativo, vale decir, cuando el agente esté acá, vamos a estar indicando que la máquina va a estar operando en condiciones normales. Entonces, el otro parámetro que debiésemos colocar acá es el tiempo de proceso, processing time. Ya nosotros sabemos que en este caso vamos a considerar un tiempo de procesamiento, o vale decir un tiempo de permanencia en ese estado de un solo día. Fijado en 1, marcamos acá abajo y indicamos el periodo aquí, que sería días. Con esto vamos a indicar acá que la permanencia, ya, en esta condición va a ser de un día como mínimo. Una vez que termine ese día, ya de forma estocástica se va a seleccionar nuevamente volver al estado o pasar al fallo. De forma análoga, nosotros agregamos el otro estado, que sería el server 2 en este caso, o server 1, y igualmente vamos a modificar acá para indicar la condición de fallo o de la máquina en para. Y igualmente el único parámetro que se procesa acá o que se modifica acá es el tiempo de permanencia en dicha condición, que también es 1, y las unidades de tiempo estarían en minutos, perdón, en días. Ahí estaría. Entonces allí tenemos los dos estados. Así que ahora lo único que nos queda es armar ya el modelo de la cadena de Markov estocástica. Sabemos que desde la condición operativa puede volver a la condición operativa con un 90% o pasar a la condición de falla con un 10%. Vamos a usar esta opción, que es el conector, o este conector, ya que es una forma de vincular estos bloques. Así que apretamos acá un clic y vamos a vincular este conector ya desde la condición de operativa hasta la condición de falla. Tenemos el primer conector, seleccionamos el segundo y vamos a pasar ahora, en este caso, desde la condición de operativa. Hacemos un clic acá, hacemos otro clic acá y pasamos a la condición de falla. Entonces acá tenemos las conexiones ya entre la condición de operativa
y falla, y la condición de operativa y el regreso a la condición de operativa o la mantención ya en condiciones de funcionamiento. La vuelta a la condición de operativa ya ocurre con una probabilidad del 90%. Para eso hacemos doble clic acá en este conector que está acá, y en la opción donde dice seleccionar el peso, selection weight, nosotros marcamos allí el 90%. Vamos a marcar ahora acá este otro conector, y para pasar desde la condición de operativa a la condición de falla tenemos una probabilidad del 10%, y por lo tanto allí marcamos 0.1. De forma análoga, lo que sigue para la condición de falla es más que claro. Usamos el mismo conector y tenemos las mismas alternativas en términos simples. Nosotros podemos entonces tener ¿qué situación? Volver a la condición de falla. Vamos a volver a la condición de falla acá. Aquí estaríamos volviendo a la condición de falla. Vale decir, tenemos la probabilidad de un 80% de que al término del día volvamos a la condición de falla, y hay evidentemente, y para eso usamos nuevamente el conector, una probabilidad del 20% de volver a la condición de operatividad. Marcamos allí. Dicho eso, también volvemos a marcar en este caso desde el conector para partir con la máquina efectivamente en la condición de operativa. Fíjense bien que esta cuestión nos permite hacer partir a la máquina o bien en la condición de operativa, vinculando el source con la condición de operativa, o bien simplemente eliminar esto y colocar este bloque conectado acá al fallo, indicando que vamos a partir con la máquina en para o fallada o con problemas. Ese sería entonces más o menos el modelo que tendríamos armado. Como les digo, ahí estarían días en ambos casos. Y si nosotros hacemos ya una simulación de un año para la operación, tendríamos que colocar acá el tiempo ya en donde vamos a estar operando. Así que acá podemos colocar en el run length, ya colocamos el tiempo en días, y podríamos colocar acá 365 días, indicando que esta simulación va a tener una duración de un año. Ese sería el tiempo de la simulación que nosotros vamos a manejar. Dicho esto, podemos ir agregando algunos elementos adicionales que muestren KPIs de este sistema. Uno de los más importantes es la probabilidad en estado estacionario de que el sistema, digamos, esta cadena de Markov estocástica que representa la condición de una máquina, esté en situación operativa o en falla. Para eso disponemos de la siguiente información. Nos podemos ir acá a una de estas opciones donde dice Animation y podemos seleccionar esta opción, Status Label. Al colocar esta opción Status Label, nosotros tenemos la posibilidad de agregar algunos KPI que puedan ser vistos de forma directamente ya visual y animada, mostrando la condición de este parámetro o de este indicador de interés. En este caso yo los anoté. El primer indicador que nosotros podríamos colocar está puesto aquí. Yo lo voy a copiar y es esta expresión que está acá. Si ustedes se fijan acá, nosotros vemos estas palabras que dicen Server 1 Capacity Utilized Average, o sea, algo así o más o menos como la capacidad del servidor 1 utilizada en promedio. Ese o esa variable me va a permitir obtener la fracción del tiempo que ese sistema va a estar en la condición de operativa e igualmente en la condición de falla. Marcamos este acá y nos vamos a la opción expresión y la vamos a pegar ahí. Ahí estaría. Vamos a reemplazar
ya el primer parámetro que está, si ustedes se fijan aquí aparece un texto, debería aparecer un número, y vamos a reemplazar ya el nombre que tenía, que era originalmente server 1, por el que nosotros le pusimos, que es oper, o indicando la condición de la máquina, operativa. Con eso nosotros tenemos ya el nombre que le vamos a asociar a ese KPI, a ese indicador. Y acá podemos colocar una etiqueta indicando qué es lo que efectivamente estamos o a qué estamos asociando ese texto. Y ese texto es ya la probabilidad ya de la máquina operativa. Ahí estaría. Tenemos eso allí y de forma análoga podríamos proceder con la condición de falla. Y vamos acá, colocamos también un status label, pero para la condición de falla. Acá. Lo podemos poner aquí. Lo agrandamos un poquito. Ahí estaría para colocarlo igual que el otro. ¿Ya? Y con esto ya tendríamos el siguiente. Podemos hacer exactamente lo mismo, pegar esta expresión, pero en este caso vamos a cambiar la opción que tiene originalmente el servidor, que era server 1, por fallo, que hace referencia a la condición que va a estar cuando ese único agente que sale desde acá esté acá, indicando que la máquina está con problemas técnicos. Ahí estaría, fallo. Y análogamente nosotros también podemos colocar ya otra etiqueta indicando acá probabilidad máquina fallo. Ahí estaría. Con eso tendríamos los dos KPI vinculados a los estados de la máquina. Dicho eso, podemos ya probar la operación, ¿ya? Y podemos ver el avance. Podemos incrementar un poco la velocidad aumentando este factor que aparece acá. Le podemos colocar 30, por ejemplo. Si no avanza muy rápido, ya podemos incrementar esto acá donde dice fast forward, y ahí tendríamos ya los resultados una vez transcurridos los 365 días. ¿Y qué es lo que vemos acá? Que un 72% del tiempo la máquina estuvo operativa y un 27% del tiempo la máquina estuvo en falla. Esa es más o menos la situación que nosotros tenemos a partir de la simulación en este modelo.